Okay, we stop in a mechanic now. I feel so much burn in my leg because of this. Maybe you can see there, it's burning. We are going to open and see what happened. La hemos arrancado, de momento sale mucho humo debido al aceite. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, se ha roto la perlita. A ver, todas las motos se rompen, pero la cuestión es cómo la marca resuelve el problema. Y aquí Ducati se ha portado 10. Ha hecho una relación con todas las piezas que me hacían falta y me las ha enviado a Nigeria en menos de 48 horas. Primero de todo vamos a desmontar el invento que hice para, ¿veis? Para proteger del calor la moto. Le puse esta chapita de una lata que recorté y el tubo está ya destrozadísimo. Bueno, como podéis ver, la pieza se ha destruido, literal. Se ha quemado totalmente. Suerte que puse esta lata. Ahora tenemos aquí el tubito que vamos a intentar desmontar. Hay que sacar la sonda, que está ahí. Como podéis ver aquí trabajando como un marqués, esta silla que me ha traído OMS. Ya he desmontado el, ¿cómo se llama este? El escape, el silenciador y ahora vamos a seguir aflojando para poder sacar el tubito que tenemos ahí. Ahora hay que sacar estas tuercas de aquí. ¿Veis ahí? Bueno, ahora estamos con esta otra de aquí y hay que aflojar. Bueno, después de mucho esfuerzo he conseguido sacar el tubito que une los dos escapes de cada cilindro. Y ahora vamos a sacar esta pieza de aquí que tiene que salir de alguna manera. Atención, atención, porque falta un tornillo que no lo había visto y está justamente ahí. Bueno, y aquí tenemos el viejo que veis, tenía ya agujero por aquí otra vez. Y aquí está el nuevo que me ha enviado Ducati. Pues acabo de pegarle este protector y como veis aquí tiene unas marcas donde poner perfecto. Si tenemos electricidad. Tenemos la pieza que ha fabricado, la que había anteriormente era esta. Ahora de esta manera pues ya no tendremos pérdidas por ahí. Aquí le ha puesto goma. No sé. Bueno, pues exactamente lo que ha hecho ha sido poner una pieza, una extensión más larga aquí para que cierre bien. Ahora ya está. What's your name? Sonny. What you did, eh? I fabricated the exhaust design. Fabricate a piece for the exhaust because it was leaking, no? Yeah. Yeah. If you need something to repair in your bike in Nigeria, come to see Sonny In Makurdi. in Makurdi. Okay, then. So thank you very much. Okay, we are here in Jos with my friend. This is Alhaji. This is my friend Musa. So we are going to change today. In English is shock absorber, no? Shock absorber. First we have to take out this screw. This it has a K15 and this 6. Siguiente, con esta llave número 8 vamos a sacar este tornillo de aquí. Vale, ahora también voy a desmontar esta pieza de aquí que creo que hay que sacarla para poder sacar el amortiguador. ¿Por qué no? Vamos a sacar también esta tapita de aquí con estos dos tornillitos. Vale, el tornillo este ya está fuera. Obviamente la rueda ha caído al suelo. La tuerca esta la he sacado de ahí y ahora voy a empujar el tornillo para sacarlo. Ahora caerá por el otro lado, me imagino. Vale, ha sido muy fácil. Ya está fuera.
se ha quedado ahí aguantado, está bien. It has a gum plastic, and I can see the plastic went out here. Vale, a tener en cuenta aquí lo que estaba pasando es que este es el antiguo, pero al poner el nuevo lo que pasaba es que esta pieza que va así, la estaba poniendo así, que con la goma no se veía la diferencia, ¿vale? Así que esta pieza ya se ve claramente que tiene que ir así. Bueno, respecto a esto ya sé que me vais a decir que así no son maneras de hacer las cosas, ¿eh? Pero bueno, esto es África y hay que apañarse como uno puede. Más no puedo, ni quiero. Y nada, si te ha servido de algo el vídeo, pues también me alegro.